Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que ha estado generando mucho revuelo, una noticia que ha tomado por sorpresa a muchos de los seguidores de uno de los actores más populares del momento. Sí, como habéis podido ver en el título, vamos a hablar de Can Yaman, y de una información que apunta a que podría ir a la cárcel en Italia. Es una noticia seria, y vamos a desgranarla juntos, con todos los detalles que hemos podido recopilar. Antes de empezar, quiero haceros una invitación muy especial. Si todavía no lo habéis hecho, os animo encarecidamente a que os suscribáis a nuestro canal. Aquí nos dedicamos a traer las últimas noticias y los temas más candentes del mundo del entretenimiento, y no queréis perderos nada. Solo tenéis que darle al botón de suscribirse y activar la campanita para estar al día. Ahora sí, vamos al grano. La noticia saltó como una bomba: Can Yaman a la cárcel en Italia. El actor será encarcelado. Un titular así, evidentemente, pone los pelos de punta y genera una oleada de preguntas. ¿Qué ha pasado? ¿Es verdad? ¿Cuál es la gravedad de la situación? Pues bien, vamos a intentar aclarar esto punto por punto. Según diversas informaciones que han ido apareciendo en medios italianos, la posible pena de cárcel para Can Yaman estaría relacionada con una demanda interpuesta por una antigua pareja, la influencer italiana Diletta Leotta. Parece ser que la situación se remonta a hace un tiempo, y ahora se están viendo las consecuencias legales. La acusación principal estaría ligada a presuntos delitos de difamación y acoso. Es importante recalcar, y esto lo debemos tener muy presente, que estamos hablando de presuntos delitos. En un sistema legal, todas las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, y es fundamental respetar el proceso judicial. Sin embargo, las informaciones que han salido a la luz son lo suficientemente serias como para que el actor se enfrente a un posible escenario judicial complicado en Italia. ¿Qué significa esto exactamente? Significa que si la acusación prospera y un tribunal lo declara culpable, podría enfrentarse a una pena de prisión. Las cifras que se barajan en algunos de los reportes hablan de posibles penas que podrían variar, pero lo que sí está claro es que no se trata de una cuestión menor. Por supuesto, cuando una noticia así afecta a una figura pública tan conocida como Can Yaman, la repercusión es enorme. Sus seguidores, tanto en Turquía como a nivel internacional, están muy pendientes de cada actualización. Muchos se preguntan cómo ha llegado a esta situación y si realmente es cierta la gravedad de las acusaciones. Vamos a intentar contextualizar un poco. La relación entre Can Yaman y Diletta Leotta fue muy mediática en su momento. Ambos son figuras muy populares en Italia, y su noviazgo acaparó portadas de revistas y horas de televisión. Sin embargo, como suele ocurrir con las relaciones públicas, la atención mediática también puede traer consigo problemas, y en este caso, parece que los ha traído de forma bastante seria. Según lo que se ha publicado, la demanda de Diletta Leotta se basaría en una serie de publicaciones y comentarios que Can Yaman habría hecho en redes sociales y otros medios, que ella consideraría difamatorios y como una forma de acoso. Estos comentarios, al ser realizados por una persona de su notoriedad, tendrían un impacto aún mayor y, por tanto, podrían ser considerados más graves. Es crucial entender que las leyes sobre difamación y acoso varían de un país a otro, y en Italia, como en muchos otros lugares, son tomadas muy en serio. Las consecuencias de ser declarado culpable de estos delitos pueden ir desde multas considerables hasta penas de prisión, dependiendo de la gravedad de los hechos y de la legislación específica. Los detalles exactos del proceso judicial no son totalmente públicos en este momento, lo cual es normal, ya que los casos judiciales requieren discreción hasta que se llega a una resolución. Sin embargo, la insistencia de los medios italianos en esta información nos hace pensar que hay bases legales para esta preocupación. ¿Qué podemos esperar ahora? El proceso judicial, si está en marcha, seguirá su curso. Can Yaman, como cualquier ciudadano, tiene derecho a defenderse y a presentar sus argumentos ante la justicia. Es posible que haya habido intentos de mediación o de acuerdos extrajudiciales, pero si la información de la posible pena de cárcel es cierta, significa que estas vías no han prosperado o que la gravedad de la situación lo impide. Hemos visto que en el pasado han existido otras polémicas relacionadas con Can Yaman, pero esta, por la naturaleza de la acusación y la posible condena, parece ser la más seria hasta la fecha. Su imagen pública, que hasta ahora se ha construido en torno a su carisma y su éxito profesional, podría verse seriamente afectada si esta situación judicial no se resuelve a su favor.
Para aquellos que admiran a Kanyaman, esta noticia es sin duda desconcertante. Es difícil asimilar que una persona a la que se sigue y admira pueda enfrentarse a un problema tan grave. Sin embargo, es importante mantener la calma y esperar a que la justicia siga su curso. No podemos emitir juicios definitivos hasta que no haya una sentencia firme. En el mundo del entretenimiento, las vidas de las celebridades a menudo están bajo un escrutinio constante. Las relaciones, los escándalos y ahora los problemas legales se convierten en noticia de primera plana. Kanyaman, con su enorme popularidad, no es una excepción. Queremos enfatizar la importancia de la información verificada. Cuando se trata de noticias tan delicadas, es fundamental acudir a fuentes fiables. Los medios italianos, en este caso, parecen ser la fuente principal de esta información. Hemos intentado contrastar lo que hemos encontrado para ofreceros una visión lo más completa posible. ¿Podría ser esto un error judicial? ¿Una exageración mediática? Son preguntas que muchos se estarán haciendo. Lo cierto es que a día de hoy, la noticia de que Kanyaman podría ir a la cárcel en Italia es un tema recurrente en la prensa y en las redes sociales. Si esto se confirmara y resultase en una condena, las implicaciones para la carrera de Kanyaman serían enormes. Su trabajo en series de televisión y proyectos cinematográficos, tanto en Turquía como a nivel internacional, podría verse paralizado. Sus contratos, su imagen de marca, todo estaría en riesgo. Es un escenario complejo y, como hemos dicho, todavía se encuentra en el ámbito de lo presunto y lo judicial. La justicia italiana tendrá la última palabra. Lo que sí está claro es que esta noticia ha supuesto un duro golpe para la tranquilidad de sus seguidores y para la propia imagen del actor. Vamos a recordar que la demanda, según se ha informado, proviene de una antigua pareja, Diletta Leotta. Este tipo de disputas legales entre exparejas, especialmente cuando son figuras públicas, suelen ser especialmente escabrosas y mediáticas. Los detalles de lo que ocurrió entre ellos son privados, pero las consecuencias legales ahora son públicas y, al parecer, muy serias. En resumen, la información que manejamos es que Kanyaman se enfrenta a posibles cargos en Italia que podrían llevarlo a prisión. Estos cargos estarían relacionados con acusaciones de difamación y acoso, interpuestas por su expareja, Diletta Leotta. El proceso judicial está en marcha y las informaciones sugieren que la situación es lo suficientemente grave como para considerar una pena de cárcel. Es un tema que sin duda seguirá dando que hablar. Nosotros, desde el canal, nos comprometemos a manteneros informados si surgen novedades importantes. Es fundamental que ante noticias como esta mantengamos una actitud de respeto hacia los procesos legales y evitemos las especulaciones infundadas. Bueno, y hasta aquí nuestro análisis de esta noticia tan impactante. Hemos intentado ser lo más claros y objetivos posible, basándonos en la información disponible. Espero que este vídeo os haya sido útil para entender mejor lo que está sucediendo con Kanyaman en Italia. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Vuestro apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayendo contenido interesante y relevante. Si os ha gustado lo que habéis visto, por favor, no olvidéis dejar un buen me gusta. Vuestros likes son muy importantes para nosotros. También os animamos a que compartáis este vídeo con vuestros amigos y familiares, especialmente si son fans de Kanyaman o si les interesa este tipo de noticias del mundo del entretenimiento. Cuantas más personas vean esta información, más podremos generar un debate informado. Y por supuesto, lo más importante, si aún no os habéis suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto. Haced clic en el botón de suscribirse y activad la campanita para que no os perdáis ninguno de nuestros próximos vídeos. Prometemos seguir trayendo las noticias más candentes y los temas que más os interesan. Por favor, dejadnos vuestros comentarios aquí abajo. ¿Qué pensáis de esta noticia? ¿Tenéis alguna información adicional que queráis compartir? Nos encantaría leer vuestras opiniones y debatir juntos sobre este tema. Vuestra participación es vital para crear una comunidad activa y constructiva. Una vez más, gracias por vuestro tiempo y por vuestro apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.